Bienvenidos al curso de Ciencia Política de la clase. Respecto al texto que vamos a manejar, sumado a este video ustedes van a encontrar un archivo en donde vamos a encontrar la primera parte, es decir, no les voy a brindar ahorita todo lo que sería el texto porque tal vez sería saturarlos quien lo piense fotocopiar, imprimir. Y si alguien lo piensa guardar nada más en lo que es un archivo, tal vez sería más fácil, pero generalmente, y lo recomendable es que nosotros podamos imprimir el texto que vamos a llevar. Por lo pronto, para no saturarlos de eso, voy a dividir nada más en una pequeña, digamos en tercios seguramente lo que va a ser la información. Este primer tercio de lo que es el texto se los voy a hacer llegar en un archivo que vendrá anexo a lo que es este video. Y ustedes deberán darle seguimiento mientras yo voy dando la clase al texto que les voy comentando y que viene obviamente enumerado. Es decir, en las clases presenciales yo siempre le doy a los alumnos el texto para que ellos lo engargolen, lo encuadernen y lo tengan en el día a día. En este caso, repito, les mandaré la primera parte de ese texto para que ustedes lo vayan viendo. Ahora, cabe hacer una aclaración. El texto que les voy a mandar es una compilación de diferentes autores, de diferentes textos. Está basado principalmente en la obra de Eduardo Andrade, que es un maestro de ciencia política de la UNAM, pero también vienen partes de incluso el cuadernillo, que también es un compendio que ustedes manejarán en sociología, en el aspecto o en la parte del tema de grupos de presión. Hay partes de partidos políticos también ahí que es tomado de lo que es este cuadernillo. Y hay alguna información que ha sido actualizada y que seguramente tendremos que seguir actualizando si se siguen dando algunos cambios, por ejemplo, en el tema de lo que va a ser el financiamiento de partidos políticos. Entonces, les voy a agregar a lo que es esta lección en video, este texto, para que ustedes con calma lo puedan bajar y a la par de que vayan viendo el video lo puedan ir siguiendo la lectura, no solo el día de hoy, sino en los días que vendrán más adelante. Ahora, ¿cómo vamos a manejar el tema de las lecciones? Yo les estaré haciendo llegar todos los días diferentes lecciones o actividades. Yo les sugiero, digamos, una de las ventajas que nos permite el esquema virtual es que el horario no forzosamente va a ser tan rígido como lo sería en una clase presencial, que tenemos que estar precisamente en una hora en específico, en el entendido de que muchas personas pueden trabajar en casa, pero algunos otros tal vez tengan que ir a un ciber, y los ciber obviamente no abren a veces tan temprano. Yo lo que les estaré haciendo todos los días es subiendo las lecciones, principalmente tal vez sean en video, en audios, quizá una que otra actividad periódicamente que les vaya dejando, y les sugiero que lo revisen a más tardar todos los días a eso de la 1 o 2 de la tarde, para que con calma ustedes puedan ir a un ciber, o si es en casa lo puedan bajar, escuchar con calma la clase, darle lectura a lo que yo les vaya comentando ahí, y las actividades que yo iré dejando no será para lapso de que me los entreguen en 1 hora, en 2 horas, generalmente ni siquiera en 24 horas. A lo largo de lo que hemos estado manejando en el esquema virtual, porque hay grupos que ahorita continúan, los grupos intermedios continuaron en clases, les he estado dejando tarea. Lo más cercano siempre las he pedido en 48 horas aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, en el momento que ustedes abran su plataforma, les repito, en el caso de mi materia, eso de la 1 o 2 de la tarde con calma pueden revisar, ahí encontrarán la lección, y si hay alguna actividad que les voy dejando, pues ustedes podrán entregarla en el periodo de tiempo que yo les voy marcando ahí, las clases. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a arrancar precisamente con lo que es la materia. La materia, como les repito, se denomina o tiene como nombre ciencia política. Cuando vimos en primer cuatrimestre la materia de sociología, venían algunos capítulos que hacían referencia al poder, hacían referencia a la política y obviamente centrado más en un tema sociológico. La definimos incluso. Ahorita vamos a entrar un poco más a profundidad precisamente a los temas que implica la ciencia política. Yo solo quiero, para efecto de esta primera lección, que
bajen lo que es la información que les estoy anexando ahorita del texto y le puedan dar seguimiento. Vamos a ver ahorita quizás los primeros 2 o 3 rubros que aparecen ahí. Primero, nos habla de objeto y método de la ciencia política y empiezan por definirla. En cuanto a definición, la voy a leer acá, nos dice el texto que dice que es etimológicamente el término política proviene del griego polis, que significa ciudad, es decir, la comunidad integrada por un conjunto de hombres que residen o que residían sobre un territorio delimitado, que constituía una entidad prácticamente autosuficiente y estaba regida por un gobierno autónomo. Bueno, entonces, aquí se van al esquema de la definición de política desde un punto de vista etimológico y que tiene su centro precisamente, o su origen, perdón, en lo que sería la polis griega, en aquellas ciudades autosuficientes que tenían un gobierno autónomo precisamente y que de manera interna tenían que tomar las decisiones precisamente para esta ciudad. Bueno, pero yo quiero que recordemos, obviamente sé que les estoy pidiendo tal vez un poquito de que hagamos memoria cuando estábamos en primer cuatrimestre, hicimos o sacamos una definición en la misma clase en donde veíamos que la ciencia política o la política, así la definimos en su momento, era una actividad social, por eso la veíamos en sociología. Y a partir de ahí sacamos una definición que es precisamente la que viene a continuación. Dice, definición de política: actividad social encaminada a la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar a los demás. Repito, actividad social encaminada a la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar a los demás. ¿Cómo debemos entender esto? Es una actividad social porque nosotros nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿la política se puede realizar solamente con una persona? Es decir, si estoy solo, ¿puedo hacer política y no tengo a nadie a mi alrededor? En aquel momento, cuando hacíamos la discusión, nosotros decíamos no. Para generar o para hacer política se requiere un mínimo de 2 personas. Por lo tanto, es una actividad social porque existe la interacción de mínimo 2 personas. Bueno, ¿qué se busca o encaminada a qué va? Aquí por definición nos dice que se va encaminada a la búsqueda del poder. Y aquí abajito, en una nota, viene la definición de poder. Y menciona que poder es la capacidad de controlar las acciones de los demás. Es decir, que tú puedas dar una orden hacia otra persona. Obviamente vas en aras de que se haga algo que tú quieres. Y la clave es que esa persona te haga caso, que te obedezca. Por lo tanto, para que exista poder tiene que haber esa orden, ese intento de influir en las decisiones de alguien y que te obedezca, y por lo tanto ya estás influyendo en la decisión de esa persona. Es decir, esta capacidad que puede tener una persona de influir en las decisiones de otro. Bueno, entonces, volviendo a la definición central de política, hablamos de que es la actividad social encaminada a la búsqueda del poder. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de gobernar a los demás. ¿Qué es gobernar a los demás? Cuando hablamos de gobernar implica que hay personas que dentro de su vocación, y aquí quiero que hagamos un análisis, dentro de su vocación, así como hay gente que dice yo quiero ser abogado porque quiero la justicia social, habrá otro que diga yo quiero ser arquitecto porque quiero ser creador a través de lo que es la construcción de algo bello, algo hermoso, ¿no? Es decir, hacer un arte con el tema de la construcción. Alguien podrá decir yo tengo vocación más hacia lo que sería el tema de las redes o lo que serían los sistemas y quiero ser ingeniero en sistemas computacionales. Es decir, es un tema de vocación. Bueno, cada persona tiene una vocación y hay muchas personas en el mundo que como vocación tienen el que ellos quieren ser líderes para darle los servicios básicos que requiere la comunidad para no solo una sobrevivencia, sino para vivir bien. Y eso significa gobernar, es decir, que yo voy a administrar y suministrar como parte de un trabajo hacia la sociedad lo básico para que puedan vivir, que implicaría que tengan las personas seguridad, salud, educación, agua potable, es decir, todos los servicios de alumbrado, mercados, etcétera. Es decir, por donde lo vean, si una persona se quiere dedicar como parte de su trabajo a brindarle a la sociedad esto, pues no está haciendo nada malo, al contrario, es una actividad bastante altruista que por lo tanto pues es digno de aplaudirse. Entonces, cuando hablamos de que tiene como finalidad gobernar a los demás, podemos decir que aquella persona que se dedica a la política no está buscando hacer nada malo, al contrario,
busca algo muy bueno para la sociedad, que es precisamente hacerse cargo de las necesidades básicas del ser humano para ser quien pueda administrar y pueda ayudar en ser ese proveedor, porque obviamente el proveedor va a ser el Estado, pero quien tiene que llevar las riendas es ese gobernante, es ese político, para que llegue hacia las personas. Entonces, en esencia, la política no es mala. Repito, por definición es actividad social encaminada a la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar a los demás. Y aquí viene una reflexión, que es lo que quiero que nos sirva en esta primera lección. Generalmente cuando escuchamos la palabra política, y quizás la pregunta se la tendrán que hacer ustedes: me gusta la política, me gustaría dedicarme a la política. Quizá muchos van a decir no porque veo que la política o el ámbito político en el mundo entero y en nuestro país se contamina mucho con la corrupción. De tal suerte que si pensamos en político, y hagan ese ejercicio ahorita desde donde estén viendo la lección, pregunten: si me dicen política, ¿qué pienso? Siempre en el salón de clases yo les pregunto a los jóvenes, te digo una palabra y tú respóndeme qué es lo primero que se te viene a la mente. Y cuando les digo política, muchos empiezan a decirme gobierno. Les digo política, me dicen corrupción. Otro política, y otros dicen presidente. Sí, lo asociamos con quien ejerce los cargos de gobierno, pero muchas veces, desafortunadamente, cuando digo política o digo político, lo asocian con corrupción, lo asocian con mentira, lo asocian con deshonestidad y calificativos que obviamente no son muy agradables. Bueno, recuerden que en todas las profesiones, quiero que hagamos aquí un ejercicio de conciencia. En todas las profesiones van a haber buenos profesionistas y malos profesionistas. Es decir, de nosotros como licenciados en Derecho, hay mucha gente que puede decir de una generalidad cosas muy malas, pero también pueden haber personas que digan, bueno, pero es que hay muchísimos abogados que son buenos y que ejercen bien su profesión. ¿A qué voy con esto? Quiero que entendamos que la política es una ciencia que se lleva a la práctica, que se ejerce. Por lo tanto, quien puede darle una connotación en el ejercicio precisamente de esta ciencia equivocada, precisamente en base a sus actos, pues es precisamente el individuo que lo realiza. Por lo tanto, podemos tener buenos o malos políticos, pero la política en esencia es buena. Pues la definición nos está diciendo que está en la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar, y gobernar, yo les acabo de comentar, es pues darles lo básico para un correcto vivir a la ciudadanía. Y el poder tampoco es malo. Estamos hablando de que el poder en sí no es bueno, no es malo. El poder solamente es poder, es influir en las decisiones de alguien más. Todo dependerá en qué directriz va precisamente esa orden, si lo que va a tener son alcances buenos o malos, ¿no? Entonces, empecemos por quitarnos esa idea de que la política es mala, que todos los políticos son malos. No. Como en todas las profesiones, habrá gente que realiza con dignidad y con honestidad todos sus actos en el ejercicio de una profesión, y habrá quien no. Entonces, seguramente todos conocemos a lo largo de nuestra vida que han habido o hemos escuchado o quizá hemos visto que hay buenos y malos políticos. Cada quien podrá obviamente podrá evaluar a las personas en base a lo que escuchamos, sobre todo cuando estamos en campaña, y sobre todo después cuando asumen los cargos, si cumplen o no precisamente con lo que en campaña ofrecieron, que generalmente lo que se ofrece en campaña pues son cosas buenas, ¿no? En su mayoría siempre son cosas buenas, solamente con diferentes formas de planteártelo, es precisamente las diferentes ideologías, ¿no? Entonces, esa sería la definición de política. Yo les pido que analicemos primero hacia nuestro interior. ¿Qué pienso yo de los políticos y de la política? Pero sobre todo quiero que a partir de ahorita y a partir de que estemos llevando esta materia, nosotros como estudiantes universitarios, o bueno, ustedes como estudiantes universitarios, su servidor como catedrático, vayamos cada vez más reflexionando sobre el verdadero sentido de la política, y vamos a llegar al punto, y esa es la intención de esta clase, de que le quitemos esos estigmas de que la política es mala, ¿no? No, se tiene que dignificar también el ejercicio de la política a través de los individuos, de tal suerte que si dentro del grupo de ustedes puedan haber 3, 4 personas o más, no lo sé, que en su momento hayan pensado, yo quiero dedicarme a la política, yo el día de mañana quiero incursionar en partidos políticos o como independiente, pero quiero estar cerca de esta actividad para ayudar a la comunidad en la que vivo. Puede ser
mi municipio, puede ser si alguien vive en un ejido, mi ejido, es decir, en el ámbito en donde vivo, quiero ayudarlo, quiero ejercer un liderazgo para vivir de mejor forma en donde estamos. Bueno, entonces esa persona, ese alumno seguramente tendrá que ir incursionando, si no es que ya empezó a incursionar en lo que es precisamente el ámbito político. Bueno, entonces por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí la primera lección. Yo quiero que repasen precisamente lo que es la definición de política, pero sobre todo no solo memorizándola. Lo que me interesa es que la razonemos término por término, que le demos un sentido para entender perfectamente qué es la política, independientemente de la parte etimológica que les aparece en la primera parte. El día de mañana, yo les repito, busquen en lo que es la plataforma, en la materia de ciencia política, entre 1 y 2 de la tarde seguramente ya está, siempre lo subo desde antes, pero para manejar siempre estándares de horarios, van a encontrar las lecciones que yo les voy a ir dejando ahí y tomando como base precisamente el texto que les acabo de comentar. Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, en la parte alta de lo que es la plataforma aparece un chat en donde ustedes las preguntas que tengan sobre las lecciones me las pueden ir haciendo llegar a través de ese medio y yo se las contestaré de igual forma. Si es una duda que yo veo que es un tema muy particular, es decir, es algo que solo debe ser aclarado para el alumno, bueno, pues ahí mismo le contestaré a él y espero aclararle precisamente esa duda. Si fuera una duda que yo considero que es, independientemente que yo se la aclare por el chat, que eso es lo correcto, por supuesto, pero que es una duda que aparte la debo aclarar en otra lección, generalmente a través del video o de algún audio, lo haré también para que pueda quedar esclarecida para todos, si es que se percibe que la duda no solamente es de una persona, sino que pudo haber quedado algo ambiguo o mal entendido de alguna lección. Entonces, de esa manera vamos a estar trabajando y yo les pido obviamente de siempre tener a la par de lo que es las lecciones en audio o en video, que puedan ir teniendo su texto para que vayan leyendo y reflexionando lo que yo les voy dejando aquí en las plataformas. Bueno, que pasen muy buen día.